El viento silba con furia en la inmensidad blanca. La tundra ártica, el desierto de hielo donde la vida apenas se aferra, esconde secretos que el tiempo no ha logrado sepultar. Quienes han osado desafiar su soledad han regresado con historias que hielan la sangre. Sombras que se deslizan entre la ventisca, ojos brillando en la penumbra, pasos que resuenan en la nieve cuando no debería haber nadie. Las antiguas leyendas inuit hablan de los Tornit, una tribu de seres primigenios condenados al destierro, gigantes de piel curtida y mirada vacía, desterrados por los inuit tras un conflicto olvidado por la historia. En su exilio, juraron que nadie volvería a caminar sobre su dominio sin pagar el precio. Hoy, entre los exploradores modernos, su nombre sigue susurrándose en los campamentos. Las primeras expediciones a estas tierras registraron testimonios desconcertantes. Huellas de tamaño imposible aparecían en la nieve, solo para desvanecerse con el alba. Animales despavoridos huían sin razón aparente, mientras los hombres despertaban en medio de la noche con una sensación imposible de explicar, el presentimiento de que alguien o algo los observaba. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un grupo de investigadores que se aventuró en una región inexplorada. Entre las ruinas de un antiguo asentamiento encontraron herramientas abandonadas, restos de pieles endurecidas por el hielo y, lo más perturbador, marcas en la roca, profundas y toscas, como si manos colosales hubieran intentado abrir un paso a través de la piedra misma. Aquella noche, mientras el viento ululaba a su alrededor, escucharon pasos pesados alrededor del campamento. No vieron nada, pero algo estuvo allí. Los registros continúan acumulándose. Fotografías tomadas por exploradores muestran figuras borrosas entre la nieve. Los equipos electrónicos sufren fallas repentinas, como si una presencia invisible drenara su energía. Algunos testigos, tras regresar de sus viajes, desarrollan una extraña paranoia, sintiendo que algo los sigue, incluso fuera del Ártico. Un informe desclasificado de una expedición soviética en los años 50 revela una historia estremecedora. Se envió un equipo para estudiar formaciones glaciares en una región remota. De los 7 integrantes, solo 2 regresaron, desorientados, con signos de hipotermia severa. Sus testimonios eran inconsistentes, pero ambos coincidían en un detalle. Habían visto figuras humanoides caminando sobre el hielo en medio de una tormenta. Intentaron seguirlas, pero cuando se acercaron, sintieron una presión sofocante en el pecho y se vieron obligados a retroceder. Los otros 5 nunca fueron encontrados. Los Inuit, guardianes de estos relatos, han advertido durante siglos que el hielo tiene memoria. Aseguran que los Tornit no solo castigan a los intrusos, sino que también absorben su esencia. No los devoran ni los hieren de manera visible, simplemente los despojan de su voluntad, dejándolos vagar sin rumbo hasta que la tormenta los consume. A pesar de la tecnología moderna, nadie ha logrado explicar del todo las desapariciones y avistamientos en estas tierras. La ciencia alega que el Ártico es un ambiente hostil, donde el frío y la fatiga generan alucinaciones. Sin embargo, quienes han estado allí, quienes han sentido esa presencia acechante en la niebla helada, saben que hay algo más, algo que no se deja medir ni registrar, pero que observa, que espera. Pero lo que más atemoriza a quienes han sentido la presencia de los Tornit no es lo que han visto o escuchado, sino lo que han sentido, un miedo ancestral, visceral, como si su propia existencia fuera un agravio a la voluntad de algo mucho más antiguo que la humanidad misma, una presencia que nunca se ha ido. Quizá la verdadera maldición de los hombres de hielo no sea su existencia, sino el eco de su venganza, resonando a través del tiempo, guardando el momento de cobrar su deuda con aquellos que osan desafiar el silencio del hielo eterno.